entra el Internet y todo cambia. Empezamos a tener nuevos lugares donde buscar información, nuevos lugares donde compartir información. Empezamos a pasar de comunicaciones unidireccionales a comunicaciones bidireccionales. Rompemos ese monopolio de la información y de la comunicación en pocas manos. Ya las personas pueden acceder directamente, se pueden comunicar, pueden discutir entre sí, pueden generar comunidades en torno a ideas o a, digamos, proyectos. Pero, digamos, y se convierte en la gran herramienta democratizadora que conocemos. Pero de pronto nos empezamos a dar cuenta que pues con esta herramienta tan bonita también vienen todos estos problemitas, todos estos riesgos, todas estas, digamos, posibilidades de ser utilizada para generar daños o potenciar daños que ya existían. Pero, pues, digamos, entonces entramos al dilema, que es cómo potenciamos estos beneficios, pero mitigamos o reducimos los riesgos o los daños, teniendo en cuenta las salvaguardas que nos han costado 200 años construir sobre la libertad de expresión, para que, digamos, darle esa herramienta habilitadora que es la libertad de expresión, darle un sentido y que no pierda su sentido en la esfera digital. Y claro que ahora entramos a la etapa 2, a la temporada 2 de esta historia, que es la inteligencia artificial, en particular la inteligencia artificial generativa, que nos lleva a otros retos y a otras complejidades. Pero déjame dar un paso atrás y ponerlo en números. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones, 5.400 millones de las 8.000 millones de personas que habitan el mundo tienen acceso a Internet desde 2023, es decir, 67% de la población mundial tiene acceso a Internet. Más de tres cuartas partes de la población mayor a 10 años tiene un teléfono móvil. Veámoslo en redes sociales. El número de usuarios activos en Facebook, que sigue siendo hoy la mayor plataforma de redes sociales, pasó de 150 millones en 2009 a 3.049 millones para enero del 2024. Digamos, la cantidad de gente que se informa por estas vías es enorme. Entonces, cómo puede llegar esta información y cómo se utiliza esta información se vuelve absolutamente relevante. Y ahora llevemos esto a la política. Pues, sin duda alguna, si la comunicación ha cambiado, la comunicación ha cambiado en política. Digamos, ha habido un vuelco completo en cómo se comunican las candidaturas, cómo se comunican los partidos, cómo se comunican los gobiernos incluso. Pasamos de medios de comunicación que controlaban, que eran los que, digamos, decidían qué era lo estratégico, qué era lo importante. Los candidatos tenían que comunicarse vía los medios de comunicación, por eso se gastaban cantidades enormes entregándole dinero a los medios de comunicación tradicionales. Pero hoy no. Hoy se cambió la estrategia política, la estrategia de campaña. De pronto los candidatos pueden ser los propios medios, algunos con diferente capacidad de alcance, pero pudiendo sobrepasar estas barreras que anteriormente existían, pudiendo generar relaciones directas, sin intermediación con la ciudadanía. Pasamos de los medios que tenían audiencias a las redes que crean comunidades. Entonces ahora el gran reto es cómo trasciendo mi propia comunidad, porque mi comunidad es los que piensan igual que yo. Pero pues si estamos en la política y se quiere ganar una elección, pues obviamente no solamente es seguir convenciendo a los que ya piensan como pienso yo, sino además poder pasar a la frontera de lo que piensa el que no forma parte de mi comunidad. Y, digamos, esto tiene tanto de bueno como de malo. Por supuesto, permite una exigibilidad permanente, una retroalimentación permanente, una comunicación permanente, pero perdemos una gran parte del análisis, una gran parte de la reflexión, de la verificación que hacían los medios tradicionales, de las investigaciones que hacían los medios tradicionales. La velocidad a la que se mueven los contenidos de pronto no nos permite siquiera pensar en lo que estamos haciendo. Y además, esto nos, digamos, facilita la construcción de, ya lo decías tú, narrativas polarizantes, que, digamos, en las que dividimos al mundo entre los buenos y los malos, los nosotros y los ellos, y estas son estrategias que son funcionales a las campañas y que, por supuesto, utilizan también la desinformación para, digamos, construir realidades paralelas en muchas ocasiones.
Y esto ha permitido en distintos lugares de la región el ascenso de gobernantes que por vías democráticas llegan al poder, pero que utilizan ese poder a través de estas narrativas polarizantes, a través de este debate de emociones, precisamente para erosionar la democracia. Y, digamos, tenemos más acceso a información, tenemos más posibilidad de comunicarnos, pero al mismo tiempo lo hacemos dentro de nuestras comunidades y se generan cámaras de eco. Y pensamos que los otros piensan lo mismo que todo el mundo piensa lo que pienso yo. Se hace una encuesta en Twitter y, increíble pero cierto, las personas dicen, no, mira, es que tienen razón, este candidato es el que es el mejor del mundo, todos pensamos lo mismo. No, todos los que siguen a ese usuario que hizo esa encuesta, digamos, porque lo que empezamos a reforzar nuestras propias convicciones y fragmentar, digamos, estas convicciones en distintos, llamémoslo, corralitos. Y esto, pues también trasciende a unos retos enormes para las autoridades. Cuestionar, no necesariamente con fundamento a las autoridades, pero como parte de una estrategia para deslegitimar procesos electorales o elecciones o resultados electorales. En el terreno particular de lo político como gestión de gobierno, de lo político como gestión de la búsqueda del voto en lo electoral, encontramos una característica que es interesante de observar. Siempre cuando uno está trabajando, por ejemplo, en el campo de lo electoral, hay decisiones que se toman sobre lo que uno llama el voto duro, sobre los indecisos o sobre el voto que está canalizándose en otra dirección. Las redes han acotado con mayor claridad estos territorios, porque la gente se estructura, se organiza, se vuelve comunidad, pasa a ser parte de esa comunidad, busca expandirse como esa comunidad, respondiendo ya a un pensamiento. La gente busca lo que ya está en su línea de pensamiento, de sensaciones, de emociones, etc. La gente busca lo que es parecido a ella. La gente se busca en un espejo. Y ahí es aquello que llamábamos el voto duro. Entonces, uno, primero que nada, cuida el voto duro. Uno cuida a aquellos que ya están sintonizados con la manera en que uno ve las cosas o con la dirección en que uno quiere que las cosas vayan. En segundo lugar, uno trata de conectar con los indecisos, con aquellos que no saben, no responden, con aquellos que solo observan, con aquellos, aquelles, lo que querramos decir, que están mirando el mundo sin haber tomado una decisión de en qué lugar encajan ellos. Y finalmente están aquellos que piensan totalmente distinto. Con aquellos que piensan totalmente distintos, nadie inteligente y con una economía de recursos limitada, como suelen ser todas las economías de recursos en que uno se mueve, nadie busca de hacer contacto, porque ya están en otro mundo. Eso hace que la realidad esté marcada por aquellos que piensan como nosotros y por aquellos que aún no saben muy bien qué es lo que piensan de las cosas, y a los cuales se busca seducir, motivar, llevar en una dirección con nosotros. En suma, sumar. Fin. Esa es la realidad. Y ahí, digamos que la progresión de búsquedas o de encuentros tecnológicos, de desarrollos, va permitiendo segmentar con mayor claridad, volverse más específicos en los mensajes que se dan, envolver en este juego de seducción con mayor efectividad. En fin, una cantidad de posibilidades que antes no se tenían. Y por eso la comunicación era como de una masticación más lenta, por usar la imagen de la masticación. Se metabolizaba más o menos como se metaboliza una comida bien preparada, lenta, cocinada a fuego lento, etcétera, etcétera. Hoy todo es más que comida rápida. Hoy nos alimentamos en nuestras, digamos, decisiones. Nos alimentamos de cosas que son impulsos demasiado mínimos.
Es decir, hay sinapsis que no tenemos ni la menor idea de cómo ocurren en nuestra mente. Parece la línea interesante, chévere, padre, como dicen en México, pin. Y ahí nos quedamos enganchados. Pero el gran rollo es cómo se mueven los otros grandes sentimientos que al final de cuentas son los que producen los grandes movimientos o los grandes frenos en las sociedades. Y ahí, para mí, el punto central sigue reducido a la atención de las personas. Y la gran tarea está en cómo interactuamos con la atención de las personas, cómo capturamos la atención, cómo sostenemos la atención y cómo llevamos esa atención a la decisión en la dirección que queremos. El problema de la atención es el problema central. Entonces, ahí ocurre desde la exasperación hasta la melodiosa expresión de algunos con la cual se logra que la gente baje la guardia, entregue su atención y se permita el espacio de metabolismo necesario para que una idea penetre y haga su trabajo. Bueno, todo esto es, digamos, un juego largo para el cual toda esta cantidad de elementos nuevos que van apareciendo desde las tecnologías de la información están facilitando el camino, tanto para la comunicación de todos, para la formación de consensos alrededor de ideas positivas para la sociedad, como para la manipulación y la conformación de consensos negativos para la sociedad y para la vida de cada uno de nosotros, como es el cuento de la gran manipulación de la información en dirección a corrientes de exclusión, eso que llamamos el odio, que es excluir al otro, excluir al que es diferente a nosotros, excluir al que no nos conviene en función de nuestros intereses. Eso es como el gran tema en el cual estamos metidos. La verdad, creo, en mi opinión, y nuestros estudios indican que la desinformación es un síntoma y un subproducto de una crisis de confianza y polarización más amplias. Creo que esa crisis de confianza se sustenta en tendencias sociales más profundas, entre ellas alejamiento del consumo de periodismo tradicional y en una sobresaturación de creadores de contenidos o noticias, entre aspas, que son hiperpartidistas y de mala reputación en lugares donde nuestras comunidades están consumiendo mucha información. Por ejemplo, en Estados Unidos, comunidades latinas utilizan mucho YouTube para informarse. 41% de los latinos en Estados Unidos utilizan YouTube con frecuencia cada semana para el consumo de news. Y la mitad de los latinos en Estados Unidos están utilizando WhatsApp más que cualquier otro grupo racial en el país, también para interagir con esa información. Y en esos lugares vemos más información hiperpartidista y creo que eso, como Ángel mencionó, crea un poco un ecosistema donde buscamos solo información que ya está vinculada a nuestras ideologías, identidades y valores. Quisiera hablar un poco de esa desconfianza que mencioné, porque hicimos una encuesta de 3.015 latinos en Estados Unidos en marzo y abril, donde medimos la familiaridad y creencia en 7 narrativas conspiratorias y 15 afirmaciones falsas. Y lo que encontramos que fue súper interesante no es solo que la mayoría de la gente no está creyendo en todo que ven. La verdad, 62% de las personas o rejetaban la información falsa, no creían en la información falsa, o no sabían si lo que veían era falso o verdadero. Había un senso de escepticismo gigantesco entre las personas. También había una familiaridad con las narrativas falsas, pero junto con un escepticismo. Pero lo interesante fue que encontramos que las narrativas conspiratorias más ampliamente en esas
narrativas conspiratorias que en las afirmaciones falsas. Y tres narrativas eran muy altamente aceptadas por la gente. Esas tres eran, primero, que las corporaciones son todopoderosas en la política y tienen que la gente tiene poco espacio para que su voto haga diferencia en nuestra democracia. 50% de las personas aceptaban esa narrativa. La segunda era que las élites están conspirando con medios y empresas de redes sociales para censurar la verdad. 47% de las personas aceptaban esa narrativa. Y la tercera era que existe un deep state, un estado profundo compuesto por figuras políticas oscuras que están trabajando contra el público. 42% de las personas aceptaban esa narrativa. Entonces creo que hay una cuestión muy importante de desconfianza en instituciones, élites, en grupos, en poder, que creo que es importante llevar en cuenta cuando hablamos un poco de daños en línea y la desinformación. Mi segundo punto principal es que hay un lado positivo en todo eso. Y creo que es que hoy en día las narrativas y las tácticas falsas y engañosas ahora son predecibles. La mayoría de las narrativas que identificamos se repiten o se reciclan, son metanarrativas que no cambian tanto entre países ni entre contextos. Por ejemplo, las narrativas de fraude electoral o las narrativas antimigrantes circulan muy frecuentemente de una manera similar que nos ayuda a identificarlas un poco. Y esas metanarrativas que creo que no cambian tanto, con frecuencia tienen afirmaciones vinculadas a ellas. Un ejemplo, por ejemplo, narrativas de fraude electoral. Hemos identificado 10 afirmaciones falsas que siempre vemos en todos los contextos electorales, en todas las Américas, en varios años. Por ejemplo, algunas de esas afirmaciones. Afirmar que los muertos están votando. Afirmar que personas que no son ciudadanas están votando. Difundir información falsa sobre quién tiene el derecho de votar. Denuncias falsas de irregularidades, incluso cambio de papeletas, esas cosas. Encuestas falsas. Entonces, cosas así son esas afirmaciones que vemos con frecuencia, que creo que es importante porque ahora entendemos el playbook de los desinformadores y también entendemos cómo que metanarrativas y afirmaciones falsas que a veces ni son, como dice antes, totalmente falsas o verdaderas, se utilizan para avanzar una ideología, un punto de vista.